Muy bien, entonces vamos a resolver este problema. Es un problema tipo examen, el cual nos habla de que hay un fluido que corre por dentro de una tubería y que esa tubería tiene que subir para poder brincar un obstáculo. Entonces voy a dibujar un pequeño diagrama para entender un poco el problema. El problema dice que es una tubería, la cual viene y para evitar un obstáculo tiene que subir una cierta altura para poder continuar en la misma dirección. Entonces el problema es algo así. Y aquí es importante destacar que esta tubería va a tener ciertas propiedades, o más bien el fluido va a tener ciertas propiedades en este punto y otras propiedades en el punto de acá arriba. Esas propiedades nos las da el problema. Nos dice que en este punto la altura la podemos tomar como 0 metros. También nos dice que la densidad del fluido es de 1.3 por 10 a la 3 kilogramo sobre metro cúbico. A esta la vamos a llamar altura 0 porque es en este punto. A esta es la densidad, no le pongo 0 porque el fluido es el mismo, entonces la densidad va a ser la misma aquí y aquí, ya que el fluido no cambia. Y me están diciendo que la presión también en el punto 0 o en este punto de aquí es de 1.5 atmósferas. Lo único que me dice es que el fluido va a subir exactamente una altura de 1 metro. Por lo tanto, en este punto voy a decir que la altura 1 es 1 metro. La densidad sigue siendo la misma, es decir, 1.3 por 10 a la 3 kilogramo sobre metro cúbico. Y lo que desconozco en este punto es la presión 1, que es precisamente lo que el problema me está preguntando. Este problema se resuelve por la ecuación de Bernoulli, la cual es una ecuación que hay que recordar, establece o es, la cual es una ecuación que nos da proviene del principio de conservación de energía y toma en cuenta las tres energías: la energía generada por la presión, la energía potencial que está dada por la altura y la energía cinética del fluido por la velocidad que lleva. Bien, entonces, lo primero que hay que destacar aquí es que nos está diciendo que el diámetro de la tubería no cambia, el área de la sección transversal es la misma. Entonces vamos a ver. La ecuación de Bernoulli me dice lo siguiente: la presión en el punto 0, es decir, en este punto, más la altura en ese punto por la densidad del fluido por la gravedad, que esto es la energía potencial que tiene el fluido, más la densidad por la velocidad en este punto, al cuadrado sobre 2, deben de ser igual a la presión en el punto de acá arriba, más la altura 1, que es esta, por la densidad del fluido por la gravedad, que igual es la energía potencial, más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, que es la energía cinética. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli. Como ya le había explicado, esta habla de la conservación de la energía en este punto y en este punto, por eso aquí hay una igualdad. Nos dice que toda la energía en el punto 1, la energía por presión, la energía potencial y la energía cinética, deben de ser iguales a toda la energía en el punto de arriba. Igual, la energía por la presión, por la energía potencial y la energía cinética. Entonces vamos a ver aquí cuáles son los datos que conocemos y qué es lo que podemos eliminar de alguna manera. Bien, la presión en el punto 0 la conocemos, la altura en el punto 0 la conocemos, la densidad del fluido la conocemos, la gravedad pues la conocemos, es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Conocemos nuevamente la densidad, pero aquí hay algo interesante. Nos está diciendo que la sección del tubo, la sección transversal, no cambia. La ecuación de continuidad nos dice que si eso es cierto, entonces las velocidades en ambos puntos van a ser iguales. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la ecuación de continuidad me dice lo siguiente: el área 0 por la velocidad 0 deben de ser igual al área 1 por la velocidad 1. Y en este caso, como las áreas no cambian, son las mismas, pues se puede establecer que las velocidades también son las mismas. Por lo tanto, nosotros podemos decir que
este término y este término son iguales, ya que tenemos la velocidad, y acabamos de ver que es igual, y la densidad del fluido es la misma. Por lo tanto, esto lo podemos eliminar, ya que es el mismo término en ambos lados de la ecuación. La presión 1 es la que desconocemos, o la que nos están pidiendo calcular. Conocemos la altura 1, que es de 1 metro, conocemos la densidad del fluido y la gravedad. Por lo tanto, tenemos todo lo necesario para poder calcular la presión en el punto que nos están pidiendo. Lo único que hay que hacer es despejarla. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 0 más la altura 0 por la densidad por la gravedad. Esto ya lo eliminamos y toda esta parte de aquí que está sumando la voy a pasar restando, menos la altura 1 por la densidad por la gravedad del fluido. Y ya tengo la ecuación. Lo único que tengo que hacer ahora es sustituir los valores para poder calcular la presión en el punto 1. Muy bien, entonces ya tenemos esta expresión y ahora lo que vamos a hacer es sustituir los valores que tenemos aquí para poder calcular la presión 1. Pero antes de eso, vamos a ver el término de la presión 0. Aquí está 1.5 atmósferas. Este término que está aquí, que es la altura 0 por la densidad por la gravedad, se va a eliminar. ¿Por qué? Porque la altura 0 nos están diciendo que es de 0 metros. Por lo tanto, hay que recordar que cualquier número multiplicado por 0, pues nos va a dar 0. Entonces, este término se cancela y solamente nos queda este término de acá, que es la altura 1 por la densidad del fluido por la gravedad, que es de 9.81. Entonces, ahora sí, hacemos la sustitución. Pero antes también es importante recordar lo siguiente. Las unidades en las que va a quedar esta presión de acá son pascales. Y esta presión de aquí está en atmósferas. Por lo tanto, primero tenemos que esta presión pasarla a pascales. Pero eso es algo muy sencillo. Vamos a recordar la presión 0, que es de 1.5 atmósferas. La voy a multiplicar por un factor de conversión que me dice que una atmósfera son 101.325 pascales. Entonces hacemos esta conversión. Atmósferas con atmósferas se cancela. Multiplico 1.5 por 101.325, que me da 151.987.5 pascales. Y ahora sí procedemos a hacer la sustitución. La presión 1 va a ser igual a la presión 0, que la acabo de calcular en pascales, 151.987.5 pascales. Este término se eliminó, entonces me queda menos la altura 1, que es de 1 metro, por la densidad del fluido, que es de 1.3 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, estas unidades nos van a quedar en pascales y estas de acá también ya están. Por lo tanto, se hace el cálculo de manera directa y la presión 1 me da 139.234.5 pascales. Pero como la presión 0 estaba en atmósferas, entonces también la presión 1 la necesito en atmósferas. Por lo tanto, aquí multiplico por un factor de conversión y me dice que 101.325 pascales son una atmósfera. Entonces aquí pascales con pascales se cancela y solamente divido 139.234.5 entre 101.325 y eso me da 1.37 atmósferas, lo cual es la respuesta al ejercicio, 1.37 atmósferas. Al ser esta presión menor que la presión de este lado, significa que el fluido va en esta dirección. Y con esto concluimos el ejercicio de hidráulica, el cual, les repito, es un ejercicio tipo examen. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo. Y además visita mis redes sociales, las cuales están por aquí abajo. Nos vemos la próxima.